Dios nos ha mandado a gobernar con justicia y en un reino espiritual. Es por eso que debemos orar con autoridad, decretando la palabra, las promesas de Dios, para que esos decretos se establezcan, se materialicen en el mundo físico. Hola para todos mis amigos y hermanos. Qué bendición poderles dar la bienvenida una vez más a nuestro canal Revelación y Vida. Para aquellos que no me conocen, soy la pastora Sareki Baisauli y junto con mi esposo, ambos formamos parte del equipo pastoral del Ministerio Internacional Nuevo Amanecer, acá en Montevideo, Uruguay. Hoy les traigo un tema sumamente importante que tenemos que conocer, y es que somos reyes y sacerdotes. Y si quieres saber cómo ejercer ese gobierno de rey y sacerdote, pues sígueme, porque te lo voy a estar ministrando en este video de hoy. Si leemos en las Escrituras, en el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando leemos el libro Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan, quien había sido desterrado a la isla de Patmos por ser un seguidor de Jesucristo, pues allí él recibe una revelación de parte del Señor, y en esa revelación le da una profecía para los últimos tiempos, para las cosas que iban a suceder y que era necesario que él se la transmitiera a los siervos del Señor. Fíjense que en el versículo 1 del Apocalipsis, capítulo 1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A través de esta revelación, una de las cosas que el apóstol Juan recibe es que nosotros, los siervos de Dios, los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo, los que trabajamos para la obra de Dios, los que hemos decidido seguir a Jesús, somos reyes y sacerdotes. Pero veamos primero, según la Biblia, qué eran los reyes y quiénes eran los sacerdotes. Cuando leemos libros como Primero y Segundo de Reyes o Primero y Segundo de Crónicas, vemos cuáles eran las funciones que desempeñaban los reyes en el Antiguo Testamento. Y es que ellos representaban un estado, una nación. Gobernaban un territorio determinado, que tenían su propia bandera, su propia cultura, su propia lengua. Gobernaban una población determinada. Los reyes también eran quienes dirigían el ejército de su nación para defenderla, y en otras ocasiones declaraban la guerra a otras naciones. Otra función que tenían era que administraban los impuestos, las riquezas y también los botines que ganaban de otras guerras cuando conquistaban a otras naciones. Por otra parte, tomaban decisiones de Estado, y cuando eran reyes buenos, Dios los respaldaba y tomaban esas decisiones que llevaba a su nación a un nivel aún mayor de prosperidad. Esto lo podemos ver en el caso del reinado del rey David, del rey Salomón y otros reyes que fueron buenos y Dios los estuvo respaldando. Cuando eran reyes malos, por supuesto, que llevaban a su nación a la idolatría, a la pobreza, a la escasez, a la miseria, porque los reyes son los que toman las decisiones de Estado. Y Dios quita y pone reyes, dice la palabra de Dios. Otra función es que impartían justicia, servían de jueces en aquellos casos, en aquellos pleitos que le presentaban. Eran los reyes quienes firmaban los decretos, quienes legislaban las leyes de su estado. Por otra parte, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, pues los sacerdotes en el Antiguo Testamento representaban al pueblo delante de Dios. Ofrecían sacrificios a favor del pueblo para que Dios perdonara sus pecados. El sacerdote era un intermediario entre Dios
y el pueblo. Por eso los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo del templo y experimentar la presencia de Dios. Solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año. La función principal del sacerdote era interceder a favor del pueblo y bendecirles. Y ahora nos hacemos la pregunta más importante: ¿cómo podemos funcionar como reyes y sacerdotes en estos tiempos? Ya no estamos en el Antiguo Testamento y por supuesto no vamos a gobernar como lo hacían los reyes en aquel tiempo, ni a interceder como lo hacían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya como hijos de Dios todos podemos tener acceso al lugar santísimo y a recibir la presencia de Dios. Y bueno, para gobernar físicamente en la tierra, pues están los gobernantes, ¿verdad? Están los reyes, están los presidentes, los primeros ministros de los diferentes países. Cuando Jesús se lo revela al apóstol Juan y le habla de que somos reyes y sacerdotes, se lo está diciendo en un sentido espiritual, así como Él nos lo modeló el propio Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, quien gobernó espiritualmente y quien intercedió, quien fue intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Desde el inicio de la creación, Dios le dijo a Adán que ejerciera dominio y gobierno sobre la misma. En Génesis 1, versículos 27 y 28, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que les dijo: sojuzgadla y señorear. Desde un principio, la idea de Dios, la idea original es que el primer hombre que Él formó, Adán, ejerciera dominio. ¿Pero por qué Adán pierde este dominio? Porque al pecar le entrega esa autoridad y ese dominio a Satanás. Y después Jesús, cuando viene a la tierra, y entonces Él muere, desciende, ¿verdad? Y le quita las llaves de esa autoridad y de ese dominio a Satanás y nos la entrega a nosotros, los hijos de Dios, quienes estamos llamados como siervos de Dios a gobernar, a señorear, pero no en un sentido político como tal, sino en un sentido espiritual. En lugar de señorear justamente con equidad, con equilibrio, el hombre lo que ha hecho es abusar de esa naturaleza que Dios puso en sus manos y de enseñorearse unos a otros creando la esclavitud. Dios nos ha mandado a gobernar con justicia y en un reino espiritual. Es por eso que debemos orar con autoridad, decretando la palabra, las promesas de Dios, para que esos decretos se establezcan, se materialicen en el mundo físico, natural. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo 21, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hay poder en nuestras palabras, en todo aquello que decretemos y tenga respaldo de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y así como Dios, cuando creó los cielos y la tierra, ahí en Génesis capítulo 1 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y fue así, así como Dios decía y se manifestaba en el mundo natural, así Dios nos creó para decretar. Y cuando nosotros decretamos algo que está escrito en la palabra de Dios, que tiene respaldo bíblico, así Dios nos está respaldando y eso se va a materializar. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, gobernemos
como reyes aquí en la tierra, con nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos orando, estamos intercediendo, estamos lanzando una palabra sobre nuestra nación, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestra comunidad. En aquel lugar donde estemos nosotros, estamos gobernando, estamos reinando espiritualmente y Dios nos está respaldando porque es un llamado que nos ha hecho a ser reyes en esta tierra para que las cosas de Dios, para que los decretos de Dios se establezcan a través de aquellas palabras que nosotros decretemos. Pero tristemente hay muchos hijos de Dios que no están haciendo uso de esa autoridad, de ese gobierno que Dios ya delegó en ellos y que Jesús le reveló al apóstol Juan que era un llamado que teníamos como siervos de Dios de ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Le he oído a muchos hijos de Dios decir, yo no me meto en la política es del mundo, lo mío es la iglesia, ir a la iglesia, congregarme, prepararme para las cosas de Dios y entonces dejan que otros decidan las leyes de su país, que decidan su destino y que los hijos del diablo tomen el lugar a lo cual están llamados los hijos de Dios y decreten leyes que están en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios bíblicos y hagan agendas completamente contrarias a la palabra de Dios. Sabemos que muchas de estas cosas tienen que suceder porque estamos en los últimos tiempos, porque tiene que aparecer el anticristo con su gobierno y muchas cosas malas van a acontecer. Lo que no puede pasar es que en medio de este escenario no hayan reyes y sacerdotes estableciendo la palabra de Dios y haciendo aquello a lo que Dios nos ha llamado. Tiene que haber algo de parte de Dios que frene la expansión del diablo aquí en la tierra y podamos llevar la mayor parte de las personas al reino de Dios y a su gobierno divino. Si la iglesia de Cristo estuviera obedeciendo todo lo que Dios le ha ordenado en su palabra, estuviera realmente ocupando el lugar de cabeza que le ha mandado a ocupar y muchas cosas negativas no estuvieran ocurriendo aquí en la tierra. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14, las bendiciones de la obediencia. Y en uno de sus últimos versículos nos dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Todo se resume en obediencia a toda la palabra de Dios. Si somos obedientes, tenemos bendición. Si somos obedientes al llamado que Dios nos ha hecho de ser reyes, de gobernar espiritualmente, de enviar esos decretos que tenemos que establecer como hijos de Dios, entonces nosotros vamos a ver esas bendiciones a causa de nuestra obediencia. Y muchas cosas buenas vendrán sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad y sobre todo, sobre nuestra nación. ¿Cuántas naciones están sumidas en la pobreza? ¿Cuántas naciones están sometidas a gobiernos tiranos? ¿Cuántas naciones están desoladas en tantas cosas negativas que están sufriendo? Y es porque la iglesia de Dios no está en ese lugar, ocupando el lugar de cabeza. La palabra de Dios es inmutable, es la misma,
para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, porque Dios ama al hombre, al que ha creado a su imagen y a su semejanza. Y está en cada uno de nosotros el deber de obedecerle a toda su palabra para que las bendiciones nos alcancen. ¿Y cómo podemos ser sacerdotes? Porque ya les hablé del gobierno en esta tierra. Ahora, ¿cómo podemos ser los sacerdotes de estos tiempos? Bueno, pues si el sacerdote era el que era llamado a entrar al lugar santísimo, interceder a favor del pueblo, somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que interceder a favor de aquellos que no le conocen, que están en nuestra familia, que están en nuestros centros de trabajo, que están en nuestros centros de estudio, que están en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades. A orar, a interceder, a clamar, a llorar por los pecados de nuestra nación, de los gobernantes malos que algunos tienen, y también a bendecirles para que sean transformados, para que se arrepientan de sus pecados, o Dios los quite y ponga rey bueno. Pero para eso necesita hijos de Dios de rodillas, hijos que ayunen, hijos que hagan vigilia, en las vigilias de la noche, como el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: vigilen conmigo 1 hora. Cuando Él fue a verlos, les reclamó porque los halló dormidos. Y ahí triste les dijo: no han podido vigilar conmigo ni 1 hora. Hay muchos hijos de Dios que nunca han hecho una vigilia. En estos tiempos de tanta necesidad, donde hay pobreza, donde hay guerras, donde hay elecciones próximas, que ponen excusas y no se ponen los hijos de Dios a vigilar, no se ponen a ayunar, no se ponen a interceder, no levantan clamor a favor de las elecciones de su país, de las decisiones importantes que se toman en los parlamentos para su nación. Los hijos de Dios hemos sido llamados a interceder, a clamar por nuestros gobernantes, a clamar por nuestras autoridades, por aquellos que nos están representando y están tomando decisiones que en alguna medida nos afectan nosotros aquí abajo. Tenemos que interceder, tenemos que lanzar decretos, tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en su palabra. Y nunca olvidemos este versículo tan importante de Apocalipsis 1:6, a quienes nos llamó a ser reyes y sacerdotes. No se los estoy diciendo yo, no les estoy inventando una doctrina, les estoy hablando acerca de una revelación que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos y se la dio el propio Señor Jesucristo. Hay otra cosa, un aspecto muy importante. Recuerden que cuando el sumo sacerdote, los sacerdotes también, los otros que servían el templo, tenían que estar en santidad. Recuerde que cuando va a la presencia de Dios, usted tiene que estar en santidad. Lo primero que tiene que arrepentirse es por sus pecados, porque un sacerdote no puede ministrar en la presencia de Dios si está en pecado, si no se ha puesto a cuentas con Dios. Preséntese bien limpio delante de Dios para que sus oraciones lleguen a la presencia de Dios y sean olor fragante. Entonces sí podrá ser un sacerdote delante de Dios. Espero que a partir de esta enseñanza, si muchos desconocían y no habían tenido la revelación de que tenemos que ser reyes y sacerdotes, que tenemos que ejercer ese gobierno espiritual al que Dios nos ha llamado e interceder a favor de nuestra nación y de todos aquellos que desconocen la palabra de Dios o que la conocen, pero no han tenido una revelación completa, porque vamos pasando por diferentes etapas en el conocimiento y revelación de la palabra. Pero si ya usted hoy lo recibió, yo le invito a que lo predique, a que lo comparta con otras personas, a que predique la palabra de Dios con denuedo, con osadía. No cuide su prestigio, cuide su salvación y la salvación de otros, porque Dios nos ha mandado a predicar la palabra de Dios. Comparta este video con otras personas
que usted considera que necesita escuchar esta palabra. Déjeme su like, que es muy importante para que este canal siga creciendo, siga llegando a otras personas, para que YouTube lo recomiende a más personas. Y entonces la palabra de Dios siga tocando corazones, siga transformando personas, siga quitando pensamientos religiosos que muchos tienen porque no han sido bien enseñados en la palabra de Dios. No en todas las iglesias se predica un evangelio sano, un evangelio que realmente trae toda la revelación de la palabra. Vamos a estar compartiendo los videos, vamos a estar predicando la palabra de Dios, vamos a estar predicando donde quiera que estemos, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, a nuestros vecinos, donde vivamos, a nuestra familia. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas necesitadas de la palabra de Dios, pero sobre todo vamos a estar haciendo nuestra labor de reyes y sacerdotes. Dios me los bendiga mucho y ahora deme el privilegio de guiarle en oración. Repita conmigo esta oración para que su vida sea edificada, sea transformada, sea empoderada y llevada a otro nivel de revelación. Repita conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias sobre gracias porque tú cada día te revelas a mi vida, porque me das nuevas enseñanzas o me confirmas aquellas que he recibido de mis padres espirituales, de mis pastores, de mis maestros. Gracias porque una vez más me la confirma. Gracias porque me has hecho un llamamiento santo de como siervo, como sierva de Dios. Estoy llamado a ser rey y sacerdote en esta tierra, a decretar aquella palabra que está en las Escrituras, promesas poderosas que vienen de parte tuya, Señor. Ayúdame, Señor, a estar siempre orando, intercediendo por aquellos que no te conocen, por aquellos que tienen un conocimiento erróneo acerca de ti o de las Escrituras. Quiero ser un rey, quiero ser un sacerdote para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi nación, para que sea bendecida, para que sea próspera, para que pueda ser de esas naciones, Señor, que esperan tu venida como novia bien ataviada. Quiero ser parte de ese remanente de Dios que está limpio, limpio delante de tu presencia, Señor. Te pido perdón si hasta ahora no he sido el rey y sacerdote que tú has demandado de mí. A partir de hoy, Señor, quiero que me empoderes, quiero tener más sed y hambre de tu palabra y quiero ser ese rey y sacerdote que tú me has llamado a ser para estos tiempos. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias, mi Rey de Reyes. Gracias. Cuenta conmigo, Padre, para servirte en todo lo que tú me llames. Gracias, mi Rey. Una vez más te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu ministerio si lo estás llevando a cabo, bendigo tu matrimonio, bendigo toda obra de tus manos y bendigo la nación donde estás viviendo. Déjame en tus comentarios, dime desde dónde me estás viendo, coméntame. No sabes qué bendición es para mí leer tus comentarios y responderte. Muchas gracias por seguirme hasta esta última parte del video. Te bendigo y te espero, como siempre te digo, en un próximo video. Gracias.